Y tal vez hay uno que es importante que ustedes lo sepan, FGHI. Si tuviéramos una fracción elevado a un exponente negativo, su fracción es el resultado. Para eliminar este exponente negativo es escribir el recíproco de la fracción elevado al exponente ya positivo. Entonces vamos a ver que empecemos con potenciación. ¿Qué es potenciación? ¿Qué es potencia? Potenciación. Una potencia es la multiplicación sucesiva de un mismo número tantas veces. Por ejemplo, si nosotros tenemos 7 por 7 por 7 por 7, el 7 4 veces multiplicado. Eso lo podemos expresar como 7 así 4 veces. Entonces, en fórmula, de manera general, esto que está aquí, todo este conjunto se llama potencia. Esto es una potencia, todo el conjunto. La A se llama base y la N, el numerito que aparece arriba, se llama exponente. Exponente. Entonces, en el caso nuestro, que tenemos aquí, el 7 es la base, el 4 es el exponente. Y todo el conjunto se llama potencia. Es importante que tengan claro esto porque en base a esto trabajamos con las propiedades, la base, el exponente. Entonces ahora vamos a ver las propiedades que tiene la potenciación, las potencias. Propiedades de las potencias. Primera propiedad, exponente 1 y exponente 0. ¿Qué significa eso? Exponente 1, que a la 1, es decir, cualquier número elevado al exponente 1 es el mismo número. Y exponente 0, que todo número elevado a la 0 es igual a la unidad. Por ejemplo, si queremos ver algún ejemplo, 6 a la 1 es igual a 6 y 6 a la 0 es igual a 1. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Que esté un poco más claro. Todo número, esto de forma general, todo número elevado al exponente 1 es igual al mismo número y todo número elevado a la 0 es igual a 1. Ahora esta otra propiedad, producto de potencias de igual base. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo a elevado a la m por a elevado a la n es igual. Se dice que para multiplicar potencias de igual base, se deja la misma base y se suman los exponentes. Ejemplo de esto, podemos escribir 5 al cubo multiplicado por 5 a la 2. Son potencias de igual base, se deja la misma base y se suman los exponentes. Esto sería 5 a la 5. Esto en el caso de esta propiedad. Propiedad cociente de potencias de igual base. Cociente es una división. Entonces, para dividir potencias de igual base, se deja la misma base y se restan sus exponentes. Esto como ejemplo, igual podemos tener 6 a la 4 entre 6 al cubo. Es igual a 6 elevado a la 4 menos 3. Se deja la misma base y se restan los exponentes. Y aquí me queda 6 a la 1 y 6 a la 1 es el mismo número 6. Ahora la otra propiedad es potencia de una potencia. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una potencia ya a la m elevado a la n, simplemente se escribe la misma base y se multiplican los exponentes. Es decir, como ejemplo,
menos 2, digamos, elevado que esté elevado al cubo, y ese mismo menos 2 lo elevemos al cuadrado, ese va a ser igual a menos 2 elevado al cubo por 2. Se multiplican los exponentes. Menos 2, 3 por 2, 6, elevado a la 6. Producto de potencia. Esto es similar al anterior, nada más que con un producto. Si tenemos a la n por b a la n, o a por b elevado a la n, a cualquier exponente, un producto de una potencia es igual que yo tenga a la n por b a la n. Es decir, simplemente el exponente pasa a cualquier lado donde ellos multiplicando. Por ejemplo, podemos tener 3 al cuadrado por 5, todo eso elevado al cubo. Eso va a ser igual a 3 al cuadrado elevado a este cubo por 5 elevado al cubo. ¿Entienden? El 3 pasa para acá a repartirse a los dos el exponente, y esto sería 3 a la sexta por 5 al cubo. Cociente de potencia es igual al anterior, al que vimos de la multiplicación de potencia. Simplemente es que si tenemos un cociente a entre b, todo eso a la n es a la n entre b a la n. Simplemente es repartir las potencias, los exponentes. Igual se cumple con la multiplicación. Esto es importante, este que viene, potencia de exponente negativo. Este es cuando si tenemos a la menos n. Si tenemos cualquier número, una base elevada a un exponente negativo, simplemente esto es 1 entre a la n. Es decir, para eliminar este exponente negativo, lo mando como un denominador y le pongo un 1 de numerador. 1 entre a la n. Por ejemplo, si yo tengo 5 a la menos 2, esto es igual a que escriba 1 por 5 al cuadrado. Eliminando este exponente negativo, es decir, lo mando para abajo ya con el exponente positivo. Potencia de fracciones. Esto es sencillo. A la a sobre b. Si tenemos una potencia elevada a un exponente, es simplemente repartir el exponente en cada uno de ellos, como se hace con la división. Y tal vez hay uno que es importante que ustedes lo sepan, FGHI. Uno que puede ser fracción de exponente negativo. Ok, este es parecido a lo único que está a la menos n y pasa como una fracción. También, esto es que si tuviéramos una fracción elevado a un exponente negativo, su fracción es el resultado. Para eliminar este exponente negativo es escribir el recíproco de la fracción elevado al exponente ya positivo. Es decir, ahora solo se reparten aplicando la propiedad del cociente o de la potencia de fracciones. Pero es importante que sepan esto porque cuando tengamos ejercicios que se representan con exponentes negativos, simplemente es el inverso. Es decir, pasa para abajo y pasa para arriba, y ya con el exponente positivo. Vamos a hablar entonces sobre la radicación ahora. ¿Qué cosa es radicación? Generalmente la radicación es el proceso inverso de la potenciación. ¿Y cómo se expresa? Las radicales. Por ejemplo, esto que está aquí, raíz n, se lee raíz, esto se lee como raíz n de a elevado a la m. De donde esta es el signo radical se llama. Signo radical. Todo esto que está acá dentro de esto se le llama cantidad subradical.
lo que está dentro. Otros le llaman también en otros textos, le llaman radicando, en muchos textos, radicando. Se puede llamar de cualquier forma, radicando. Y este numerito se llama índice. Índice de la raíz. Todo el conjunto es un radical. Como decíamos, como recordamos en la potenciación, todo esto se llama potencia. Y este base y este exponente. Igual en los radicales. La A, todo lo que está adentro se llama cantidad subradical o radicando. Este es el signo radical, el índice, y todo el conjunto es un radical. ¿Qué relación existe entre la potenciación y la radicación? Esta. Que la raíz n de a a la m no es más que expresar esta base como el cociente del exponente entre el índice de la raíz, expresado como potencia. Por ejemplo, para que no nos enredemos y tenemos claro esto, porque es importante para poder resolver muchos ejercicios sobre potencia y radicales. 5 elevado como raíz cúbica de 5 al cuadrado es igual a que yo tenga, vamos a escribirlo mejor porque estamos aquí, 5 al cuadrado es igual a que yo tenga este 5 elevado a la 2 tercios, a una potencia con exponente fraccionario. 5 a la 2 tercios. Si yo tengo la raíz cuarta del número 16, si el 16 yo lo descompongo, me voy a dar cuenta que el 16 es 2 a la cuarta. Entonces, esto es 2 elevado a la 4 entre 4, que es igual a 2 a la 1. Y vimos en la potencia que 2 a la 1 es 2. Entonces, esta forma es una forma de expresar un radical como potencia, que se expresa como exponente de la base, el cociente entre el exponente que tenga este y el índice del radical. Veamos ahora lo que es las propiedades de los radicales. La 1 o la A, raíz de un producto. Si tenemos un producto, raíz n de A por B, esto es ponerlo aparte y el resultado es el mismo, raíz n de A por raíz n de B. O podemos ir a la inversa, si tenemos productos individuales los podemos poner agrupados. Y esto, por ejemplo, puede ser raíz cúbica de 2 por 5. Es igual a que yo escriba raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de 5. Eso es el raíz de un producto, de una multiplicación. La raíz de un cociente es el otro. Es igual, el mismo criterio, nada más que es división, raíz n de A entre la raíz n de B. Aquí, igual que con cualquier ejemplo, raíz de 8 entre 2 es igual que yo ponga la raíz de 8 entre la raíz de 2. Cabe mencionar que cuando en el índice de la raíz no aparece ningún número, se sobreentiende que es el 2, el número 2, que es raíz cuadrada. O sea, para que quede un poco claro esto. Raíz de una potencia es lo que vimos en la relación que existe entre la potencia y un radical. La raíz de una potencia, de raíz n de a a la m es la a elevado a un exponente que es el cociente de este exponente entre el índice, raíz igual a m entre n. Por ejemplo, habíamos dicho que si tenemos la raíz cúbica de 12 elevado al cuadrado, esto lo podemos expresar como 12 elevado a la 2 tercios. Así. Es la relación directa que existe, y esto es importante porque este concepto o esta propiedad nos ayuda a entender
mucho sobre los radicales. Básicamente todas estas propiedades se derivan de estas. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, raíz de una raíz. Raíz de una raíz es multiplicar. Nos dice aquí, multiplicar los índices. Que es como que, por ejemplo, si tuviéramos raíz cúbica de la raíz cuadrada de 6. Esto es igual a que yo tenga 3 por 2, 6, raíz cúbica de 6. Raíz sexta de 6, perdón. Se multiplican los índices de las raíces. Yo les decía que muchas de las propiedades de la raíz se derivan de esta relación que existe. Por ejemplo, para que miren cómo son la situación. Esta propiedad que estábamos hablando, raíz n de la raíz m de a. Si yo quisiera esto, lo puedo escribir como una forma de potencia. Raíz n de a entre 1 a la m. ¿No? Y esto también como forma de potencia. A entre 1 a la m multiplicado entre 1 a la n. Y ahora aplicando aquella propiedad que vimos en la potencia, que a elevado a la n o a la m y elevado a la n es igual a mn. Solo multiplicar los exponentes. Entonces si yo multiplico los exponentes aquí, me va a quedar a entre 1 mn, que esto es igual a que yo tenga la raíz n de la raíz m de a. Es una forma de ver o igual que tengo a la raíz nm de a. Es una forma de ver que los mismos radicales nos llevan a las potencias o las potencias nos llevan a los radicales. Pero bueno, eso era para medio ilustrar algo de la relación importante que existe entre los radicales y la potencia. Y ahora esta es una propiedad que dice la raíz n de a a la n. Si yo tengo la raíz n de a a la n, por la propiedad que habíamos visto de que puedo expresarlo como una potencia n entre n, esto me va a dar a la 1 y a la 1 siempre a. Pero resulta que cuando el exponente es impar, por ejemplo, raíz cúbica de si yo tengo menos 2 al cubo, raíz cúbica de menos 2 al cubo, esto lo puedo representar como 2 entre 3 entre 3. Sería menos 2 a la 1 y todo número elevado a la 1 es el mismo número. ¿Qué significa esto? Cuando el índice y el exponente, como son iguales, cuando la base es negativa, el resultado viene con el signo que tiene la base. Cuando el índice es negativo. Pero cuando el índice es positivo, el resultado siempre va a ser positivo. Cuando es par, el índice que tiene que ser igual al exponente aquí, el resultado es positivo. Por eso es que aquí nos dicen valor absoluto, nos ponen la expresión valor absoluto, que el valor absoluto de un número siempre es positivo. Cuando n es par va a salir valor absoluto de a, que siempre es positivo, y cuando n es impar nos va a quedar a, es decir, el signo que tiene la base. Si es negativo va a ser menos a, si es positivo pues ya sabemos que va a ser a. ¿Estamos claros? Así que ahora vamos a pasar a hacer unos ejercicios para que puedan tener más claridad entre esto de los radicales y la potenciación. Okay, vamos a ver unos ejercicios aquí sobre lo que es la potenciación para poder ver qué propiedad podemos aplicar. Por ejemplo, nos dice aquí el ejercicio: escribe en forma de una sola potencia. A, 3 al cubo por 3 a la cuarta. Ese es el producto de potencias. Y la propiedad nos decía que para multiplicar potencias de igual base, se deja la misma base y sumo los exponentes. En este caso sería
3 al cubo por 3 a la 4 se deja la misma base y se suman los exponentes. 3 más 4, 7. El resultado sería 3 a la séptima, expresado en forma de una sola potencia como nos solicitan. En el caso de este, el cociente, ¿cuál es la propiedad que nos dice que para dividir potencias de igual base se deja la misma base y se restan los exponentes? Es importantísimo, valga pues la aclaración, que el estudiante que está empezando con esto de las potencias se meta bien esto en la cabeza, que tiene que aprenderse bien todas las propiedades, especialmente estas dos y las propiedades de potencia, porque cuando ustedes lleguen y comiencen tal vez a ver álgebra pronto, se van a encontrarse que esto es importante, que esto es la base para resolver muchos problemas del álgebra. Continuamos, sí. Si tenemos entonces un cociente de potencia, 5 a la 7 entre 5 al cubo. ¿Qué dice la propiedad? Se deja la misma base y se restan los exponentes. 7 menos 3 es 5 a la 4, el resultado. Aquí tenemos potencia de una potencia, que nos dice la propiedad que si tenemos a a la m elevado a la n es igual a multiplicar los exponentes. Entonces aquí 5 al cubo elevado a la cuarta sería que yo ponga 5 al cubo por 4 igual 5 a la 12. ¿De acuerdo? Se multiplican. Muchos estudiantes tienden a confundir, y eso nos pasó a todos, pues. Nos confundíamos en esto, como para el producto de potencias de igual base se suman los exponentes. A veces se confunde uno, pero es potencia de potencia. Este es multiplicar, aquí es sumar. Hay que tener muy presente eso. Aquí, esta es la propiedad de producto potencia a a la n por b a la n. Es decir, si yo tengo acá 5 por 2 por 4 elevado a la cuarta, todo esto lo puedo escribir como 5 a la 4 por 2 a la 4 por 4 a la 4. Y ahí está pues expuesto en forma de una sola potencia. Este ejercicio, vamos a hacer otro. Okay, bueno, ahora vamos a hacer este otro ejercicio que es de radicales. Dice, calcula el valor de la siguiente expresión. Raíz de 27 entre la raíz sexta de 27. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, lo que vamos a hacer para resolver esto es, el procedimiento normalmente es descomponer las expresiones en factores primos. Por ejemplo, aquí tenemos 27 y 27, entonces descomponemos el 27 en sus factores primos. ¿Cuál es? Tercera de 27, 9, tercera de 9, 3, tercera de 3, 1. Significa que el número 27 lo podemos escribir como 3 elevado al cubo. Entonces, una vez que lo tenemos así, simplemente reemplazamos 3 al cubo entre la raíz sexta de 3 al cubo también. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Acordémonos que habíamos hablado de la propiedad o la relación que existe entre el radical y la potencia. Raíz n de a elevado a la m, a la m entre n. El exponente queda aquí y el índice pasa a ser denominador. Es lo que vamos a hacer acá. Aquí, ¿qué exponente tenemos? 2. Habíamos dicho que cuando en el índice no hay, en el radical el índice no está escrito, se entiende que es un número 2. Entonces aquí escribimos esta expresión como 3 elevado a la 3 medios entre 3 elevado a la 3 sextos. Obviamente aquí podemos simplificar. Este no. Y aquí tenemos 3 sextos, tercera 1, tercera de 6, 2, 3 elevado a la 1 medio. Y ahora, ¿qué tenemos? Una
un cociente de potencias de igual base. Para dividir potencias de igual base se deja la misma base y se restan los exponentes. Vamos a restar entonces 3 entre 3 medios menos 1 medio. Aquí tenemos una resta de fracciones de igual denominador. Se deja el mismo denominador y se restan los numeradores. 3 menos 1, 2. Esto es igual a 3 a la 1, que es igual a 3. Entonces, este ejercicio, el valor de estos radicales viene a ser 3. De dividir raíz de 27 en raíz sexta de 27 es igual a 3. Calcule el valor de la siguiente expresión. Dice raíz cuarta de 81. Vamos a encontrar la raíz de un número. Para encontrar las raíces, habíamos hablado que el procedimiento es descomponer en factores primos. Es importante que sepan esto, que el proceso normal o menos tedioso es descomponer en factores primos la expresión. Entonces, descomponemos el 81. ¿Qué tiene 81? 8 más 1 es 9, tiene tercera. Tercera de 8, 2, tercera de 21, 7. Tercera de 27, 9, tercera de 9, 3, tercera de 3, 1. Significa que este 81 es 3 a la cuarta. Y ya nos resultó bien que 3, raíz cuarta de 81 es lo mismo que escribir raíz cuarta de 3 a la cuarta. Y ahora recordemos que teníamos cuando el índice y el exponente son iguales, y si es par va a ser el resultado valor absoluto del número. Si se lo quieren aprender así, si no va a haber una forma, lo pueden poner como forma de potencia pasando a dividir, y esto te va a quedar 3 a la 1 y esto va a ser 3. Entonces el resultado de raíz cuarta de 81 es 3. Ahora tenemos este otro ejercicio que es producto de radicales. Raíz cúbica por raíz cuadrada de 64. Entonces, ¿cuál es la propiedad que teníamos? Raíz n por raíz m de a es igual a la raíz n por m de a. Es decir, se multiplican los índices del radical para dejar un solo radical. Entonces aquí podemos dejar un solo radical. 3 por 2, 6, raíz sexta de 64. Y ahora solo tenemos que calcular la raíz sexta de 64. ¿Cuál es el proceso? Descomponer en sus factores primos. Mitad 32, mitad 18, 16, perdón. Mitad de 16, 8, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Significa que el 64 lo escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 como 2 elevado a la sexta. Afortunadamente tenemos raíz sexta de 2 elevado a la sexta. Esto aquí es igual. Si lo ponemos en forma de potencia, 2, 6 entre 6, 2 a la 1, esto es 2. Ok, vamos a hacer estos ejercicios ahora que dice aquí lo mismo. Calcula el valor de la siguiente expresión. Tenemos raíz 12 de 8 a la cuarta. Podemos iniciar descomponiendo el 8. Mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Entonces el 8 lo podemos escribir como 2 al cubo. Entonces lo expresamos aquí. Y tenemos raíz 12 de 2 elevado al cubo, que es el 8 elevado a la cuarta. Y aquí tenemos una potencia de una potencia. Y entonces tenemos raíz 12 de que se multiplican los exponentes. 3 por 4, 12, 2 a la 12. Y esto ya sabemos que si lo ponemos en forma de potencia es este 12 dividido entre el índice y me queda 2 a la 1, esto es 2. El resultado de raíz 12 de 8 a la cuarta es el número 2.
este otro ejercicio, raíz cúbica de 729. Insisto que lo que se hace siempre es descomponer en factores primos. 729. ¿Qué tiene el 729? Vamos a ver si tiene tercera. Se suman los valores absolutos de los números 7 más 2, 9 y 9, 18, 1 más 8, 9. Sí tiene tercera. Tercera de 9, tercera de 7, 2. Tercera de, se sobra 1. Tercera de 12, 4. Tercera de 9, 3. ¿Ves? Lo estoy haciendo 243 acá. Sacando tercera. 4, 2, 6 y 3, 9 tiene terceras de 24, 8, de 3, 1. Tercera de 8, 2, 7. Tercera de 27, 9. Tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1. Significa que el número 729 nosotros lo podemos escribir como 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 a la sexta. Y este señor, raíz cúbica de 729 es como que escriba raíz cúbica de 3 a la sexta. ¿De acuerdo? Y ahora aplicamos la propiedad de convertirlo a una potencia. La relación que tienen con las potencias es este 6 y el denominador el índice de la raíz, 6 entre 3. Entonces nos queda 3 elevado a 6 entre 3 a 2. Y 3 al cuadrado es 9. El resultado de la raíz cúbica 729 es 9. Ahora tenemos este ejercicio que dice encontrar el valor de la expresión 64 elevado a la 3 media. Lo mismo, descomponemos el 64. ¿Cómo va a ser? Mitad de 6, 3, mitad de 4, 2, mitad de 3, 1, mitad de 12, 6, mitad de 6, 3. Perdón, de 16, 8, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Entonces el número 64 lo escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 como 2 a la sexta. Entonces, esto lo podemos escribir así, 2 a la sexta, que es el 64 elevado a la 3 media. Y aquí aplicamos una propiedad de la potenciación, de las potencias, que es a a la m elevado a la n es a la mn, es decir, el producto de los exponentes. Entonces podemos multiplicar esto por esto, 2 elevado y multiplicamos a la 6 por 3 medios. Y esto es igual. Si simplificamos aquí, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, 2 a la 9. Ya nos queda así, sería 512. Entonces este resultado es 512, 2 a la 9.